Aquella tarde, el frío y la humedad parecían envolverse en una mezcla pesada que se sentía tanto en la piel como en el alma. El cielo gris apenas ofrecía claridad, y mis propios pensamientos estaban tan nublados como el horizonte. Sin hacer ruido, dejé atrás el hogar que durante años me había acogido, un lugar que alguna vez fue un refugio, pero que ahora se había convertido en una prisión emocional. No hubo despedidas ni cartas explicativas. Me escabullí entre las sombras, como si en ese mismo silencio pudiera desaparecer del mundo que conocía. No tenía un destino claro, el tren que tomé era solo una vía de escape. Me llevaba lejos, a un lugar cualquiera que me brindara una paz que, en ese momento, parecía inalcanzable. La estación estaba desolada, casi como si estuviera abandonada por el tiempo. El eco de mis pasos retumbaba en el aire mientras la soledad me rodeaba. Aunque buscaba tranquilidad, el silencio fue lo primero que me golpeó. Ese tipo de silencio que amplifica los pensamientos, que los hace rebotar en la mente hasta convertirse en un murmullo incesante que no te deja en paz. Cuando el tren finalmente se detuvo, me encontré en una pequeña estación, cubierta de musgo y humedad, donde la niebla se arremolinaba como si tuviera vida propia. Las luces, que apenas lograban mantenerse encendidas, titilaban con debilidad, resistiéndose a la oscuridad que avanzaba sin compasión. A mi alrededor, los pocos rostros que vi parecían tener un propósito, sabían hacia dónde se dirigían. En cambio, yo caminaba sin rumbo, dejándome llevar por la vaga idea de que ese pequeño pueblo, con sus calles desiertas y su olor a tierra mojada, podría ser el lugar donde escapar de todo aquello que había dejado atrás. Mi nuevo refugio se encontraba al final de un camino sinuoso, rodeado de árboles altos y antiguos, que con el viento parecían murmurar entre ellos. La casa, aunque vieja, parecía esperar mi llegada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las paredes desnudas, como si el tiempo hubiera decidido no tocar aquel lugar. Entré sintiendo que el aire estaba atrapado dentro de la casa, como si el tiempo hubiera quedado suspendido. Me senté en el suelo del salón, mirando alrededor, intentando convencerme de que ese vacío no me afectaría. Sin embargo, en cuanto todo quedó en silencio, el vacío dentro de mí comenzó a crecer. Cerré los ojos, buscando refugio en mis propios pensamientos, pero lo único que encontré fueron recuerdos. Recuerdos de rostros, conversaciones susurradas, promesas que se habían roto, y en medio de todo eso, el rostro de él, mi hijo, que se había convertido en el símbolo de todo lo que había dejado atrás. El tiempo no había borrado la imagen de su rostro, más bien la había profundizado en mi mente, haciéndola más nítida en cada instante de soledad. No entendía por qué, pero esa noche en particular, su ausencia resonaba en cada rincón de la casa. La oscuridad cayó por completo y fue entonces cuando un sonido me sacó de mis pensamientos. Un golpe seco en la puerta, tan repentino que me estremeció. Dudé por un momento, preguntándome si debía abrirla. Una parte de mí quería ignorarlo, pero mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera detenerlo. Caminé hacia la puerta y la abrí. Allí, de pie, estaba él, mi hijo, el mismo que no había visto en más de un año. No esperaba verlo, su presencia me golpeó como una ráfaga de viento helado. Parecía diferente, más alto, más adulto, pero su rostro mostraba el mismo cansancio que sentía yo. Era como si ambos hubiéramos atravesado tormentas similares, cada uno en su propio camino. Nos miramos sin decir una palabra. No había necesidad de llenar el aire con explicaciones o preguntas. Nuestros ojos lo decían todo, o al menos todo lo que nos atrevíamos a admitir. Entró sin pedir permiso, casi como si la oscuridad lo hubiera empujado hacia adentro. Nos sentamos, y el silencio que nos rodeaba se hizo más pesado, como si no hubiera lugar para las palabras. Intenté romper la tensión con una invitación apenas audible. «Siéntate», murmuré, tratando de sonar tranquila, pero mi voz era apenas un susurro. Él aceptó y se sentó frente a mí. Observé cómo sus ojos recorrían la habitación con una mezcla de curiosidad y nostalgia. Su rostro, aunque más endurecido por el tiempo, aún conservaba esa expresión de vulnerabilidad que recordaba de cuando era pequeño. Mi corazón latía con fuerza, como si con cada latido tratara de procesar la mezcla de emociones que su presencia había despertado en mí. Era como si todo el tiempo que habíamos pasado separados se hubiera condensado en ese instante, llenando el espacio con una mezcla de sentimientos que no sabíamos cómo enfrentar. Finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable, él habló.
Su voz era baja, apenas un susurro. No sabía a dónde más ir, dijo, como si esas pocas palabras explicaran su presencia. No supe qué decirle en ese momento. Mi mente estaba dividida entre el deseo de consolarlo y el miedo de abrir las viejas heridas que ambos cargábamos. Lo miré de nuevo y, por un instante, pude ver el reflejo de su infancia en sus ojos, ese niño que solía ser, con sus sueños y sus miedos, y de alguna manera sentí que estábamos reviviendo todos esos momentos no resueltos. La noche se extendió alrededor de nosotros, envolviéndonos en una penumbra que parecía interminable. Sabía que este reencuentro no sería fácil, pero no estaba preparada para el torbellino de emociones que lo acompañaba. Me sentía atrapada entre el impulso de acercarme a él y el temor de que revivir el pasado solo nos llevara a más dolor. En ese momento, comprendí que todas las cosas que habíamos evitado confrontar durante tanto tiempo ahora estaban frente a nosotros, en el silencio que llenaba aquella vieja casa. A la mañana siguiente, la atmósfera era tensa, casi sofocante. La luz del día se filtraba a través de las ventanas polvorientas, iluminando la casa de una manera que hacía que todo pareciera aún más pequeño. No habíamos hablado mucho la noche anterior, y ahora, con el sol revelando cada rincón del lugar, parecía que el peso de lo no dicho se hacía más evidente. Él apenas me miraba, y yo intentaba descifrar en su expresión las razones de su visita, pero no había ninguna pista clara. La tensión crecía, y finalmente sugerí que saliéramos a caminar, buscando romper la incomodidad. ¿Te gustaría caminar un poco? Cerca de aquí hay un jardín botánico que podría gustarte. Para mi alivio, asintió, y después de unos minutos, estábamos caminando por las estrechas calles de piedra. El jardín estaba casi vacío, salvo por unos pocos visitantes que deambulaban sin prisa, observando las flores que parecían marchitas bajo el frío del invierno. Caminamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, mientras las hojas secas crujían bajo nuestros pies. De repente, él rompió el silencio con un comentario trivial sobre el clima, y yo le sonreí, agradecida por cualquier intento de romper el vacío entre nosotros. A medida que avanzábamos, su tono cambió, y comenzó a hablar más, compartiendo pequeños fragmentos de su vida que hasta ahora me eran desconocidos. Me sorprendió la cantidad de cosas que había sucedido en su vida durante el tiempo que habíamos estado separados. En algún momento, nos detuvimos frente a un enorme árbol. Él apoyó su mano en el tronco, como si buscara algún tipo de consuelo en su contacto con la naturaleza, y luego me preguntó, ¿alguna vez te has sentido solo, incluso cuando estás rodeado de gente? Había algo en su voz, una melancolía profunda que parecía haber estado esperando a ser expresada durante años. Sentí el impulso de decirle que entendía, que sabía exactamente cómo se sentía, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En lugar de hablar, asentí, esperando que mi silencio le transmitiera la comprensión que no lograba expresar con palabras. Seguimos caminando un poco más, hasta que llegamos a un rincón apartado del jardín. Allí, un viejo banco de madera, medio oculto bajo las ramas de un sauce llorón, nos invitó a sentarnos. Nos acomodamos el uno junto al otro, sin prisa, dejando que la conversación fluyera de manera natural, aunque sin rumbo fijo. Sentí que había tanto que decir, pero al mismo tiempo, las palabras parecían insuficientes para abarcar todo lo que había entre nosotros. Mientras él hablaba, sus palabras empezaron a desvelar un cúmulo de sentimientos que hasta entonces habían permanecido ocultos. Se giró hacia mí, con una expresión que no supe descifrar por completo. Era una mezcla de nostalgia y algo más, algo que no lograba identificar. A medida que pasaba el tiempo, sentí que la distancia entre nosotros se acortaba, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si cada palabra y cada gesto fueran un puente hacia recuerdos que habíamos enterrado hace mucho tiempo. En un movimiento casi imperceptible, su mano rozó la mía, un toque tan leve y sutil que me sorprendió lo mucho que me afectó. Sentí un cosquilleo que me recorrió el cuerpo, y aunque mi primer instinto fue apartar la mano, algo me detuvo. Nos quedamos así, inmóviles, en silencio, mientras una corriente de emociones no expresadas parecía fluir entre nosotros. El momento se alargó más de lo que esperaba, y en el silencio que nos envolvía, algo cambió. Él se inclinó ligeramente hacia mí, y de repente, sin previo aviso, me dio un beso. Fue un roce apenas perceptible, pero suficiente para dejarme sin aliento. Mi mente se inundó de confusión. Quise apartarme, pero una parte de mí se quedó allí, inmóvil, atrapada en la intensidad de ese momento.
Era como si todo lo que había quedado sin decir durante tantos años se condensara en ese único gesto. Cuando finalmente se apartó, vi en sus ojos una mezcla de confusión y arrepentimiento, los mismos sentimientos que me embargaban a mí. Nos miramos en silencio, como si ambos intentáramos procesar lo que acababa de suceder, pero ninguna palabra salió de nuestras bocas. El silencio era tan denso que parecía tangible, y el crujido de las hojas a nuestro alrededor se volvió el único sonido en ese rincón apartado del mundo. Finalmente, él se levantó del banco sin decir una palabra, y yo lo seguí, incapaz de articular algo que pudiera romper la atmósfera que se había creado entre nosotros. El paseo de regreso a la casa fue incómodo. No intercambiamos ni una sola palabra, y nuestras miradas evitaban cruzarse. La tensión que había nacido de ese beso parecía flotar en el aire, imposible de ignorar. Intenté convencerme de que con el tiempo, ambos olvidaríamos lo ocurrido, que todo volvería a la normalidad. Pero en mi mente, ese momento seguía presente, latente, como una espina que no podía sacar. Cada vez que pensaba en ello, sentía una mezcla de emociones que me resultaba difícil manejar. Al día siguiente, él sugirió montar a caballo, una actividad que no habíamos compartido en años. La idea de hacer algo físico, algo que nos distrajera, me pareció una buena forma de aliviar la creciente tensión. Acepté sin pensarlo demasiado, como si esa simple salida pudiera borrar lo ocurrido el día anterior. El establo estaba en las afueras del pueblo, rodeado de campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Al llegar, el olor a paja seca y el sonido de los cascos de los caballos crearon una atmósfera extrañamente reconfortante. El hombre que nos recibió, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, nos guió hasta los caballos. No había montado en años, y al ver la altura de esos animales, sentí una oleada de inseguridad. Cuando intenté subir al caballo, me di cuenta de que no alcanzaba el estribo. Me reí nerviosa, y él, sin dudarlo, se acercó y me sujetó por la cintura. El contacto de sus manos en mi cintura fue inesperado y provocó en mí una serie de sensaciones que me esforcé por ignorar. Me levantó con facilidad, permitiéndome montar, y aunque intenté concentrarme en el caballo, no pude evitar sentir el eco de ese contacto en mi cuerpo. Una vez arriba, él montó con la misma facilidad de siempre, y sin decir nada, comenzamos a cabalgar por un estrecho sendero que se adentraba en el bosque. Durante un tiempo, cabalgamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El sonido de los cascos golpeando el suelo cubierto de hojas secas era casi hipnótico, y por un momento, me sentí en paz. Sin embargo, a medida que avanzábamos, la tensión entre nosotros no hacía más que aumentar. Cuando llegamos a un claro, él detuvo su caballo y se giró para mirarme. En su rostro, vi la misma mezcla de nostalgia y confusión que había visto el día anterior. No era necesario hablar, ambos sabíamos que estábamos atravesando un territorio emocional que ninguno de los dos entendía del todo. ¿Recuerdas la última vez que montamos juntos?, preguntó con voz suave. Asentí, recordando vagamente aquellas salidas de hace años, cuando montar a caballo era una de nuestras actividades favoritas. Sin embargo, la cercanía que compartíamos ahora era muy diferente. Ya no éramos las mismas personas, y la carga emocional que nos envolvía era casi palpable. No pensé que volveríamos a hacerlo, admití, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. Él me miró fijamente, y sentí como el ambiente se volvía más denso. El recuerdo del beso en el jardín volvió a mi mente, y aunque intenté apartarlo, ya era imposible ignorarlo. Sin decir nada más, desmontó de su caballo y se acercó al mío, extendiendo la mano para ayudarme a bajar. Vacilé por un momento, pero finalmente tomé su mano, dejando que me ayudara a descender. Al tocar el suelo, la diferencia de altura entre nosotros se hizo evidente, y por un instante, se quedó allí, sosteniendo mi mano. Sus ojos buscaban algo en los míos, algo que yo no sabía cómo ofrecerle. «Es extraño, ¿verdad?», murmuró, su voz cargada de un significado que no me atrevía a explorar. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Fue entonces cuando, de manera repentina, se inclinó hacia mí y me dio otro beso. Esta vez, fue más que un roce. La sensación de sus labios sobre los míos fue breve, pero la intensidad del momento quedó grabada en mi memoria. Me aparté casi de inmediato, sintiendo una mezcla de sorpresa y confusión. Él también retrocedió, y por un instante, nos quedamos allí, mirándonos en silencio.
El peso de lo no dicho flotaba entre nosotros, y ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea que no deberíamos haber traspasado. El regreso a la casa fue aún más tenso que el paseo anterior. Los días que siguieron se volvieron insoportables, con una tensión palpable que parecía crecer con cada momento que pasábamos juntos. Cada gesto, cada palabra no dicha, contribuía a esa sensación de incomodidad. Ambos intentábamos actuar con normalidad, pero el peso de lo ocurrido era demasiado para ignorarlo. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina en busca de agua. La casa estaba sumida en la penumbra, y el único sonido que se escuchaba era el crujido de la madera bajo mis pies. Al llegar a la cocina, lo vi allí, sentado en la oscuridad, con una taza de té entre las manos. Me sorprendió encontrarlo despierto, y más aún verlo con una expresión que reflejaba una profunda tristeza. ¿No puedes dormir?, le pregunté, rompiendo el silencio que parecía haberse convertido en un tercer habitante de la casa. Él levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Finalmente, asintió, su mirada cargada de un cansancio que comprendí perfectamente. Me senté a su lado, y el ambiente entre nosotros se volvió denso, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas. Hay cosas que no se pueden olvidar fácilmente, dijo en voz baja, mirando fijamente su taza. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Ambos éramos conscientes de que lo que nos aplastaba no era solo la distancia que habíamos mantenido durante años, sino todo lo que se había acumulado a lo largo del tiempo. Las palabras no dichas, los errores cometidos, las decisiones que nos habían llevado hasta este punto. Quise decirle algo reconfortante, pero las palabras se me escapaban. En lugar de hablar, extendí mi mano y la puse sobre la suya, en un gesto instintivo, casi maternal. Sentí cómo se estremecía ante el contacto, y comprendí que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podíamos deshacer. Él giró su mano y entrelazó sus dedos con los míos. El gesto, tan simple y cotidiano, provocó en mí una avalancha de sensaciones que apenas lograba contener. Nos quedamos así, en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, hasta que la presión de su mano me devolvió a la realidad. Quizás no debimos dejar las cosas así por tanto tiempo, susurró, su voz cargada de arrepentimiento. Y en ese momento, supe que lo que habíamos intentado evitar durante tanto tiempo estaba frente a nosotros, listo para ser confrontado.